Buenos días, chicos, bienvenidos un día más a Libertad Financiera a los 40. Hoy vamos a ver cómo ganar dinero con los memes de Binance Alpha. Cómo hacer scalping y ganar dinero con esos memes. Bien, pues para ello nos vamos aquí a la pestaña de trading y le damos a Trading Dex, que es el trading de la billetera descentralizada. Una vez que se nos abre aquí esta billetera descentralizada, recuerda que yo en su momento te hice un vídeo donde ganar dinero con el dinero inteligente, y te hice otro vídeo donde vimos este apartado de aquí que te muestro ahora en un momento, de tabla de clasificación de cómo ganar dinero, viendo lo que hacían estos señores, de cómo seguirlos y cómo ganar dinero. Pues bien, ahora profundizando más en esta estrategia meme, y recuerda que también te dije en esta pestaña de Meme Rush, como de momento no la tenemos en cuenta porque casi todos eran tokens perdedores, pero sí que nos vamos a ir aquí a rastreadores. Hacemos clic en rastreadores para ver qué están haciendo ahora mismo la gente, y vemos que están comprando y vendiendo, comprando y vendiendo, comprando y vendiendo. Fíjate como aquí no paran de aparecer, y entonces nosotros, para que no sea tan locura que vemos aquí, una locura que aparecen un montón, vamos a hacer un pequeño filtrado. Le damos aquí a filtrar, y entonces en filtrar le damos primero ocultamos tokens de riesgo. Cuando habla tokens de riesgo no se refieren a estos tokens que todos son de hay un alto riesgo al comprar y vender, no, se refieren a tokens que son peligrosos, tokens que son estafa. Entonces es importante que esta pestaña esté activada para que no compres un token falso, para que no caigas en una estafa. Y como primera opción vamos a poner aquí en importe mínimo $1000 para ver los que son un poco ballenas qué es lo que están comprando, y le damos a confirmar. Y entonces nosotros le damos ahora y te dice que aún no hay transacciones. ¿Por qué? Porque ahora mismo no hay nadie de estos que esté comprando en las operativas en directo. Vamos a filtrar y lo vamos a bajar a 500 para que nos empiecen a aparecer y entonces ver cómo vamos a actuar. Mira, este señor ha comprado 1000 de este token aire. Rápidamente le damos a esta billetera ha comprado aire. Y vamos a mirar esta billetera, este token de aire. Entonces, aquí en aire vemos que hay muy pocos titulares, hay 12, 14. Un token que tiene tan pocos titulares no lo compro. ¿Por qué? Porque lo normal es que esto sea un pump and down, que ahora lo veremos. 18 titulares, 16, 20. Si yo rápidamente le doy aquí a comprar, mira, vamos a hacer una prueba para que lo veáis, que si hago una prueba voy a palmar dinero. ¿Veis? Está subiendo 24 titulares y ahora 25 titulares. Enseguida este token aire vamos a ver cómo hace un pump and down. O sea que este descartado. Luego venimos y lo miramos. Damos otra vez aquí a rastreadores. ¿Ves? Venta total. Fíjate, vamos a quitar el filtro para que veamos estas últimas operaciones. Fíjate, esta de aire, primera compra, pum, venta total. Venta total. ¿Qué están haciendo con este aire? Están haciéndole claramente un pump and down. Entonces, esa criptomoneda que ves, este pump and down, ¿tú vas a ser tan rápido de comprar en los primeros 2 minutos como hacen ellos? Pues en ese caso sí, pero si no, te vas a comer eso, un pump and down. Entonces, vamos a ver otras que están aquí comprando. Veo que esta chat, vamos a darle esta chat, si interesa o no interesa. Importante ver que aquí arriba a la izquierda no tenemos nada en rojo. En el otro vamos a ver cómo ya tenemos en rojo. Y aquí a la derecha, en esto que pone riesgo, tener riesgo bajo. Vemos esta de chat en 1 minuto. El gráfico está dibujando una figura, un patrón que nos interesa, y si lo ponemos en 5 minutos vemos que está llegando ahí una zona. Bueno, esta se podría operar siempre y cuando respete
esta EMA de aquí la respete y no caiga de aquí, pues esta sería una que se podría comprar según estrategia de rastreadora. Eso sí, recuerda, yo siempre las mantengo muy poco. Las mantengo 2-3 minutos, no las mantengo más. Mira, esta que han comprado ahora 2000 y pico de esta, de BID. Vamos a ver, BID. En un minuto. Bueno, esta tiene más titulares. Esta no hay tanto peligro de pump and down, pero fíjate, ahí hemos tenido el cruce de las EMAs, cruce para arriba. Esta es otra que se podría operar. Yo ahora mismo no lo haría porque es que después de subir tiene que bajar. Ya se ha pasado esta. No es una que se pueda operar en estos momentos. Aquí salen otras. Vamos a verla, por ejemplo, esta, MEFI, que ha salido hace 40 segundos. Tiene 10.000 titulares. Esta está bien, no hay peligro de pump and down. Aquí tenemos un minuto. Yo esta, cuando volviera a tocar aquí la parte, ahora está por este canal. Yo si vuelve a tocar esta parte baja, esta yo la compraría. O en el caso que rompa ese canal, que de momento no lo está haciendo. Así que esta de MEFI es una que yo podía comprar cuando vuelva a tocar esta parte baja del canal. Vamos a seguir rastreando otras para que veas un poco el proceso. Fíjate, BIN, no paran de comprar BIN. Vamos a ver si ya es tarde. Están comprando, tienen ganas con BIN. Vamos a ver aquí historial de trading, que se ve aquí abajo, cómo están comprando ahí. Para mi gusto, este mechazo no me gusta. Si no hubiera hecho este mechazo sí que me subía. Pero este mechazo, como puede ser un mechazo de reversión, yo aquí no me subiría aunque estén comprando BIN. ¿Ves? Venta total, todos estos que han comprado aquí. Mira, primera compra, Pakash. Esta tiene pinta de ser otras de pump and down. Efectivamente, Pakash, un pump, hay 28 y esto ya va a ser un down. O sea que nada, Pakash es un pump and down de libro, venta total, nada. Vamos a ver si pone ya lo de... No, aquí a la derecha a veces los que están más avanzados te dicen los creadores le han vendido todo. Si aquí te aparece un mensaje de los creadores le han vendido todo, entonces no se entra. ¿Cómo se operaría al comprar? Bueno, comprar es tan sencillo como aquí, tú le das aquí comprar y pones lo que sea, 50 USD y lo compras. Y al vender, yo siempre lo hago con límite y entonces lo puedo mover. Lo muevo, por ejemplo, si yo imaginemos que yo compro esta aquí y luego para vender esto lo muevo y pongo la venta en el punto que quiera. Vamos a seguir mirando. Es un trabajo laborioso porque la mayoría son pump and down, la mayoría no son operables. Por eso yo tengo el filtro de los 1000. Pongo aquí el filtro de los 1000 porque si no compra a alguien ya una cantidad importante ya ni me molesto. Dice que no hay transacciones. El dinero inteligente de momento no está comprando ahora nada. Justo cuando estoy grabando el vídeo tampoco es un momento... Mira, esta Capi. Vamos a ver Capi. ¿Ves? También ves ahí en verde que te dice el dinero inteligente está comprando. Esta es la que hemos visto antes, que ha hecho un pump and down. De momento no. Si hiciera una reversión se podría comprar. Es una de las que cuando haga suelo, vamos a ver si apoya en la media y se da la vuelta. Si apoya en la media y se da la vuelta, se puede comprar. Yo tengo aquí preparado el gatillo de pistolero para meterle $50 si se da la vuelta. Y vender lo vamos a tener ahí. Parece que se da la vuelta, vamos a comprar. Transacción completada. Vamos a ver que yo he comprado ahí y vamos a bajar la venta aquí para asegurar. Le damos a vender con límite.
a ese valor de ahí, ya hemos llegado al valor ese. Aquí le damos a vender. Y vamos a ver cómo ahora, en poco tiempo, fíjate, hemos hecho aquí cómo hemos comprado Capi. Cómo el precio ahora hace falta que vaya a tocar. Vamos a ver a mis operaciones. Compra de Capi. Y ponemos la venta ahí. Que si cae, fíjate, si cae, nos saque. Y vendida Capi, fíjate. Hemos hecho esta como ejemplo. Hemos comprado Capi por $50, 49,27, y la acabamos de vender ahora con $60. Hay quien diría, hombre, pero fíjate cómo sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo, y esto va a subir más. Dirá, hombre, pero es que, ¿por qué vendes ya y no dejas que suba y ganan más billetes? Bueno, porque son muy peligrosas, son trades muy peligrosos. O sea, de 50 a 60 le he sacado un 20%. Un 20% en estas velas que son de un minuto, en 3-4 minutos. Ya está, no quiero más. Hombre, pero es que fíjate, que no te digo que no, que si yo hubiera comprado aquí, ahora le podía estar sacando un 70%, sí. Pero esa es otra guerra, esa no es mi estrategia. Mi estrategia es trades cortos, trades rápidos de pim pam, entro y salgo, pim pam, entro y salgo. ¿Por qué he salido aquí? Porque yo veo y barajo la posibilidad que si esto hace así y quiere seguir cayendo, que a mí no me pille. Que sube, muy bien, mejor para ella, pero son trades muy arriesgados, son trades que duran poco. Hombre, ¿qué te da un 20% en 3 minutos? No hay nada que te dé un 20% en 3 minutos. Por eso yo rápido entro y salgo. Vamos a ver, mirar a buscar alguna más y dejamos de... Mira, ahora mismo ves con el filtro que le he puesto de 1000, lo voy a quitar para que se sigan, para que se vean los trades que están haciendo ahora. Fíjate, aire, Bing, meme, Bing, Bing, Bing. Esta de Bing, mucha gente la está comprando, la hemos visto y hemos visto que como estaba ahí en la parte alta no nos interesaba. Si bajara a la parte baja la compraríamos. Aquí abajo 757 titulares, riesgo bajo, están comprando las direcciones de dinero inteligente, o sea que esta es otra de las que se puede operar. Vamos a ver cómo sigue avanzando el día, pero esto es muy laborioso, es de ver, por ejemplo, esta de aire, esta de aire que hemos visto, hemos decidido que no, porque yo había hecho este PAM, sigue peleando, esta para mí ya descartada, aunque veo que si aguanta aquí, si aguanta por encima de los tropecientos mil 0,39, esto puede seguir subiendo. Pero he preferido otra que ha sido más factible y es estar aquí. Eso, atento. Mira, esta Bloom, nada, venta. Ver cómo aparecen. Esta de Bloom, el señor ha metido, pues esto tiene pinta de un Pam and Down. Efectivamente, Bloom, Pam and Down, 7 titulares. Si en esta, que este señor la ha metido aquí y ahora hay 6 titulares, tú empiezas a ver aquí abajo titulares más, en vez de 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, pam, pues entonces le entraríamos. Y si no, no. Bueno, espero que esta estrategia te haya quedado un poco clara. Ya ves que es muy de locos, es una... Scalping, el scalping en 5 minutos es complicado, el scalping de 1 minuto es más complicado, pero este tipo de scalping con estas memes, esto ya es de locura total. Mira, ves aquí que pone a la derecha, dirección de dinero inteligente están vendiendo. Entonces, si ellos están vendiendo, pues yo no voy a comprar. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima.